La Universitat Jaume I de Castelló te da la bienvenida. En este vídeo te indicaremos todo lo que necesitas saber para matricularte por primera vez en la Universitat Jaume I. En el perfil Futuro Estudiantado encontrarás toda la información necesaria para matricularte en los estudios de grado. Clica en Grados. Accede al apartado Horarios, Matrícula y Solicitudes. Clica en Matrícula. En esta página accede al apartado de matrícula no presencial. Recuerda que debes matricularte a partir del día y hora asignados y siempre antes de que finalice el periodo de matrícula. Puedes consultar los turnos de matrícula en el apartado Resultados de la preinscripción a estudios de grado. Consulta en el Sistema de Información Académica la oferta de grupos y circuitos de matrícula de tu titulación. Los grupos y los circuitos son un conjunto de horarios de asignaturas de primer curso elaborados para evitar coincidencia de clases. Para poder acceder al asistente de matrícula tienes que obtener, en primer lugar, un nombre de usuario y contraseña. Para generar estos datos necesitas el DNI, NIE o el pasaporte y correo electrónico que indicaste en la solicitud de preinscripción. Ahora ya tienes tu nombre de usuario y la contraseña. Ya puedes matricularte. Ve a la página de matrícula. Pon tu nombre de usuario y la contraseña. En las primeras pantallas debes indicar algunos datos personales. Utiliza el botón Continuar para pasar a la pantalla siguiente. Para la justificación de otras exenciones o bonificaciones de tasas de matrícula, hay que aportar la documentación acreditativa mediante el gestor de solicitudes del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes en el apartado Aportación de documentación matrícula de grado. Si tienes la condición de familia numerosa, certificado de discapacidad o formas parte de la Renta Valenciana de Inclusión Social, tienes que autorizar a la universidad para que compruebe estas circunstancias. Si tienes alguna discapacidad o necesitas algún tipo de apoyo educativo, márcalo aquí. En esta pantalla tienes que indicar si has pedido beca del Ministerio. También puedes indicar si tienes intención de solicitar la beca de la Consellería, pero no olvides formalizar la petición en el plazo establecido por la convocatoria. Si te matriculas por primera vez en la UJI, te tienes que matricular obligatoriamente del curso completo. Selecciona en esta pantalla un grupo y un circuito en el que haya plazas vacantes. Cuando eliges el grupo y el circuito, la aplicación incorpora a la matrícula todas las asignaturas que se deben cursar en primer curso. Si no tienes que solicitar el reconocimiento de créditos, pasa a la pantalla siguiente. Consulta las diferentes modalidades de pago que te ofrece la UJI. Después podrás elegir la que más te convenga. Puedes acceder a cualquier pantalla que ya hayas rellenado desde el menú. Debes confirmar y finalizar la matrícula. En la copia de matrícula se indica el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta UJI. Desde este momento es la cuenta que tendrás que utilizar para cualquier gestión o consulta relacionada con tus estudios. Cuando hayas confirmado y finalizado la matrícula, recibirás un correo electrónico con un enlace para consultar o imprimir la copia de matrícula. Te recomendamos que consultes en el SIA la información sobre el horario y la ubicación de las aulas de cada asignatura. Recuerda que cuando finalices la matrícula, debes cerrar el asistente de matrícula. Gracias por haber elegido la Universitat Jaume I para cursar los estudios universitarios. Dirígete a Infocampus si necesitas más información sobre tus estudios.